de la bronca, ¿no? Ayer terminó su informe el Consejo de Mayo, informe final, esta fantochada que inventó el gobierno para justificar arrasar con los trabajadores. Básicamente eso es lo que va a pasar. Los miembros del Consejo de Mayo estuvieron todos a pleno, salvo Gerardo Martínez, porque participó hasta la última reunión, hasta la anteúltima reunión, digamos, pero tuvo, bueno, el buen tino de ver que cuando la reforma laboral, por lo menos el proyecto, el borrador, quiero decir, del proyecto estaba dando vuelta y era claramente antisindical, de bajarse. Cuando leyó se permite el latigazo, dijo no, hasta acá. Este es mi límite. Hasta acá. O capaz que los latigazos no le jodían tanto, lo que le jodían es que la cuota sindical y todo eso. Digo, claro. También hay que decir todo. Este no es justo una radio antisindical, todo lo contrario, pero bueno, la verdad que podrías haber visto antes que venía por ese lado, ¿no? La cosa. Pero bueno. Escuchemos a Manuel Adorni presentando las conclusiones del Consejo de Mayo, al menos el capítulo de la reforma laboral, porque fueron varios, pero escuchemos el de la reforma laboral, porque esta semana el gobierno quiere empezar a tratar el tema en comisión de trabajo en el Senado. ¿Quién puede llegar a presidir esa comisión? ¿Quién? Patricia Bullrich. Dentro de modernización laboral, bueno, lo que más se destaca, ultraactividad, prelación de convenios, carga fiscal laboral, bueno, acá hay un montón de cosas, hay temas para trabajadores autónomos, o sea, trabajadores autónomos, los que denominamos los trabajadores de plataformas. De hecho, este es un proyecto impulsado por el diputado Ritondo. Bueno, cambios en trabajo agrario y además derogación de normas obsoletas como la ley de teletrabajo, ¿no? Esta ley que todos conocemos, nacida ya en pandemia o en la época de pandemia, que al final tuvo un efecto, no obtuvo el efecto deseado. Bueno, ahí estaba entonces algo de lo que decía Manuel Adorni, que siguió hablando acerca de todos los puntos, pero nos vamos a centrar, digo, por una cuestión de economía, de repaso en la reforma laboral, porque es algo que les importa mucho. Claramente hay cosas que están como ocultas que importan un montón. La de prelación de convenios, que lo dice así, ¿qué significa básicamente? Bueno, romper una de las reglas de oro del sindicalismo, y es que un convenio más abarcativo obviamente está por encima de un convenio por empresas. Lo que quiere el gobierno es que los convenios sean por empresas y que no haya ningún convenio que sirva de piso. Hoy existen los convenios por empresa, no es que no, pero esos convenios por empresa tienen que estar por encima, tienen que tener una mejora en relación con el convenio del sector. Claro. Bueno, adiós con esta reforma. Adiós convenio. Por eso Gerardo Martínez no está sentado ahí. Ahora, esto ya se sabía desde hace un montón. Yo te digo una cosa, esto lo saben más que nada los sindicalistas. Un sindicato sin convenio no existe. No existe. Es una mutual. Es una mutual. Efectivamente. El convenio lo que asegura es la necesidad de la organización sindical para garantizar los derechos progresivos del trabajador, digamos, ¿no? Cuando se sienta uno a arreglar una paritaria en el marco del convenio, allí están todas las mejoras, algunas directas que tienen que ver con el salario y otras indirectas. Sí. Ojo, es cierto que la CGT se presentó con motivo del decreto 70/2023, que tenía muchas de las cosas que ahora quieren aprobar en esta reforma laboral, y consiguió un fallo de la justicia. Esto también es verdad. Lo que uno se pregunta es qué pasa con las negociaciones en el medio que llegan hasta acá, cuando debería haber mucho más ruido en la calle. Ayer hubo una marcha importante de ATE, bueno, en este sentido lo planteo, pero es cierto que hubo una presentación judicial que frenó los efectos del decreto 70/23 en materia laboral. Por donde lo mires vos tenés como cosas que son verdaderamente alarmantes, algunas las mencionaba, el banco de horas, ¿no? Adiós a las horas extras y sobre todo adiós a tu posibilidad de administrar el tiempo. Yo pienso, además, en un escenario claramente de pluriempleo, donde la mayoría de los argentinos con un laburo no funcionan. ¿Cómo haces si tu patrón dice que hoy tomes un día, pero mañana hagas 15 horas, porque le conviene? Bueno, el tema de las vacaciones, como lo decíamos, y sobre todo el fondo de cese laboral. Fondo de cese laboral que está vigente, por supuesto, en los convenios de la UOCRA, ya que hablamos de Gerardo Martínez, pero que está vigente desde la ley bases. El tema es que ningún empresario lo quiso tomar con bastante lógica, porque lo que te dicen los empresarios es,
echar a alguien es una eventualidad. Es cierto que se está volviendo una eventualidad bastante normal por estos días, pero es una eventualidad. Porque yo voy a estar pagando todos los meses un fondo que después yo no sé si voy a rajar al tipo. No lo quisieron pagar. ¿Cómo lo resuelve esto el gobierno de Javier Milei? Diciendo, quédate tranquilo, yo te lo descuento de tus aportes patronales. La ANSES termina financiando tu despido. O sea, vos no lo pagas, lo paga el trabajador. Vos no lo pagás, lo pagan los trabajadores, el conjunto de los trabajadores, digo, todos, ¿no? Es que esta es una decisión de orden político de hacerle pagar la crisis a trabajadores y trabajadoras, ¿no? La crisis de todo el sistema. Efectivamente. Obviamente que el sistema atraviesa cierta crisis, tiene que ver con la balanza de pagos, no con la balanza de pagos, perdón, con la cadena de pagos, tiene que ver con la baja de consumo, tiene que ver con la necesidad de algunas empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, de adecuarse a esta realidad. Pero, digamos, este problema, la única solución que se le encuentra es que los trabajadores cedan derechos adquiridos y de algún modo u otro también paguen el costo de las distorsiones económicas de un gobierno de estas características. Efectivamente. Eso. Un gobierno de bicicleta financiera rompe todo, digamos, es la verdad. Pero sigamos escuchando, porque Federico Sturzenegger, que viene mintiendo no hace 2 años, hoy se cumplen 2 años del gobierno de Javier Milei, viene mintiendo desde hace mucho más tiempo. Bueno, evidentemente todavía hay una porción de la sociedad que le cree, porque sigue mintiendo y sigue formando parte de gobiernos que son votados popularmente. Escuchemos lo que dice acerca de qué es lo que va a pasar con la reforma laboral. No, me parece que hay un mensaje muy importante para dar, que es que Argentina tiene un problema en su mercado laboral. Es un mercado de hace 10 años que no crea empleo formal. Es un mercado donde la mitad de los argentinos trabajan en la informalidad. Entonces, me parece que no tenemos que abundar en que tenemos un problema de diagnóstico. Y creo que entre todos hemos trabajado una reforma laboral que tiene como objetivo central que haya más empleo en la Argentina, permitir que crezca ese empleo en Argentina, que se reduzcan los costos que pesan sobre la relación laboral para que los salarios puedan subir. Y me parece que ese es el objetivo, y en ese objetivo creo que estamos todos en el mismo barco. Bueno, tan luego lo dijo ayer, ¿no? Que diga, hace 10 años que no... ¿Hace 10 años, dijo? Hace 10 años. ¿Qué pasaba hace 10 años? Bueno. Yo podría ser bueno con Sturzenegger, no me sale, no me interesa. Y decir que en realidad hace 12 años, por los últimos 2 años de Cristina, del gobierno de Cristina Kirchner, obviamente, por situaciones que tenían que ver incluso hasta con el orden mundial. La Argentina gambeteó la crisis de Lehman Brothers de 2008 con la genialidad de Amado, y la renacionalización de los fondos de la CFJP, pero la verdad es que en algún momento igual llegaba la crisis y los efectos de todo lo que sucedía en el mundo, más algunos problemas de la Argentina, terminaron derivando en que los últimos 2 años del gobierno de Cristina Kirchner, que fueron de muy buena distribución, quizás no fueran de una generación de empleo como habían sido los anteriores. Esto es cierto. Ahora, él dice 10 años. Él dice 10 años. Entonces, tienen en la cabeza que lo que vinieron a hacer, porque el gobierno que comenzó hace 10 años es el que él integró, era destruir justamente el aparato productivo y el empleo en la Argentina. Ellos lo dicen, lo repiten, tienen sus usinas, ustedes saben, ¿no? El sistema de medios en general facilita este tipo de discursos y dificulta la circulación de otros como el nuestro, pero la mayor creación de empleo durante los gobiernos de Néstor, con Carlitos Tomás al frente del ministerio, se hizo con la ley de doble indemnización vigente. Total. ¿Se acuerdan, no? Crisis del 2001, 2002, ley de doble indemnización para que las empresas, para desalentar el despido. Sí. Desalentar, vos ponés esa práctica para decirle a las empresas, van a tener que aguantar, les prometés que van a salir adelante, cosa que sucedió finalmente. Las empresas no solamente no tuvieron que despedir, sino que después tuvieron que contratar, porque se quedaron, empezaban a tener demanda y necesitaban mano de obra. Bueno, lo concreto es que el periodo de mayor creación de empleo se hizo con doble indemnización. Efectivamente. Que me la cuenten de cualquier manera. Hoy lo que pretenden es desmantelar todo el sistema protectivo de trabajadores y trabajadoras para, en teoría, generar mayor empleo. ¿Qué tipo de empleo? Bueno. ¿Con qué tipo de salario? Efectivamente. ¿Destinado a qué cosa? ¿Qué tipo de país queremos hacer? Porque yo lo tengo que decir así, suena un poco feo, digo, ¿no? Pero si yo pudiese orientar a quién o qué sectores quiero beneficiar, y no sé si estaría pensando en salarios bajos, en trabajos de mala calidad, ¿no? Digo, generaría facilidades para, entre comillas, la inversión, ponele, a cosas que agreguen mucho valor a mi economía. Uh-huh. ¿Se entiende? Digo, no a trabajos que tienen
poca mano de obra intensiva, que encima son muy mal pagados y que no me sirven ni siquiera para sostener el mercado interno. Tal cual. Pero siempre le podés poner kirchnerismo a todo. Porque sí. Mientras Sturzenegger te dice hace 10 años que no se crea empleo formal y vos haces la cuenta y decís, pero pará, hace 10 años terminaba el gobierno de Cristina y empezaban ustedes. Sí. Bueno, es cierto, pero Ritondo, su cinismo ya es proverbial, le pone kirchnerismo a todo ante una pregunta del colega Fabián Wallman. A ver, ni sindical ni proempresarial tiene que ser pro empleado en blanco en la Argentina. Y me parece que eso lo logra, seguramente tendremos discusión y se podrá mejorar, toda ley es mejorable. En los 90 esto no funcionó. Durante el gobierno de Menem no anduvo. O sea, todo lo contrario, hubo más informalidad y llegamos al 2000 con lo que pasó. Bueno, después vino el kirchnerismo, destruyó todo y terminamos con el 52% de pobreza. Gracias. Cristian. O sea, ¿qué tiene que ver? La pregunta no era esa. La pregunta era ¿por qué esto que hoy querés hacernos creer que va a funcionar no funcionó en el pasado y ahora funcionaría, si no cambió nada? Bueno, ponele kirchnerismo a todo. Y a otra cosa. Martín Rapalini también formó parte del Consejo de Mayo y ayer estuvo en la reunión. Todos estos que estamos escuchando, por eso se escucha un poco mal y lejos, es a la salida del Consejo de Mayo, en el final del Consejo de Mayo. ¿Por qué Martín Rapalini es importante? Porque es el titular de la UIA, porque viene conteniendo sobre todo al sector metalmecánico que está en pie de guerra, obviamente con el gobierno de Milei, conteniendo malamente, porque la gente de ADIMRA, Elio del Rey no es un dirigente como eran los dirigentes combativos del sector metalmecánico, hablo de dirigentes empresariales, ¿no? Del pasado, pero en todo caso, de cualquier modo te dicen, che, esto no está funcionando. Sí, ¿no? sí, se lo lleva puesto. Bueno, esta política económica organizada por el croupier en situación de ministro de Economía y Finanzas es un desastre para el sector productivo. Exacto, por eso la tarea de Martín Rapalini, que no es Funes de Rioja, porque Funes de Rioja era un lobista de las alimenticias. Martín Rapalini es un hombre de la producción, de los cerámicos en este caso, pero tiene tan diversificado su negocio, claro, y tiene tantos intereses en juego, y necesita tanto que a este gobierno le vaya bien, justamente para favorecer a sus sectores, que está conteniendo todo lo que se pueda a los que están en este momento pasándola mal. Tan es así que vos hablaste hace un ratito de lo que pasa en Mendoza, con esta minera, San Jorge. Sí. Bueno, esa minera es administrada por un holding que tiene como socio local al grupo Alberdi. El presidente de San Jorge, el titular de San Jorge, es Martín Rapalini. Ah, mirá. En asociación con un grupo suizo, ¿no? Sí, sí. Pero es el mismo Martín Rapalini que te dice, estamos trabajando para que haya más empleo. En el Consejo de Mayo hemos trabajado los últimos 4 meses y lo que hemos planteado un sinnúmero de propuestas, que un montón han sido plasmadas en el Consejo y otras, no hubo consenso, pero bueno, estamos conformes en todo el aporte que se ha hecho desde la UIA y también del Grupo Los 6, con los cuales trabajamos para ver una propuesta de transformación en todo lo que es las relaciones laborales. ¿En qué punto no estás de acuerdo con lo que propone el gobierno? No, nosotros hicimos agregados sobre distintos temas, es muy amplio, imagínate la legislación. Pero algo para destacar. Pero bueno, en algunos puntos que habíamos agregado, bueno, ahí hubo distinta visión, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces, no sabe decir en que no están de acuerdo, pero están de acuerdo en todo. Si el gobierno está haciendo lo que ellos le pidieron. Básicamente, los pusieron para eso, ¿no? Obviamente. Abel Furlan, desde ya, titular de la UOM, tiene otra mirada, por supuesto. Él sí ha sido consecuente con la denuncia de esto que mencionábamos, y escuchen lo que decía. Acá hay claramente una iniciativa de las grandes empresas, de las multinacionales, para tratar de aprovechar una oportunidad que ven de desterrar todo el entramado de beneficios y de derechos que tienen los trabajadores, pero también de enterrar todo el entramado productivo. Es gravísimo lo que se está planteando. Las pymes, por ejemplo. Representamos 16.000 pymes en la Unión Obrera Metalúrgica. Yo no tengo una demanda de reforma laboral. Lo que me piden las pymes es política industrial, regulación del comercio exterior por toda esta apertura de la economía,
Y en el mejor de los casos piden una reforma tributaria porque no le han bajado un solo impuesto a las pymes. Nadie me pide que los trabajadores trabajen 12 horas, nadie pide de que los trabajadores dejen de cobrar su indemnización. ¿Sabe por qué? Porque las pymes, que son las grandes generadoras de empleo, su principal activo es el trabajador formado. Bien, ahí estaba, ¿no? Obviamente sin mercado interno, sin alguien que pueda consumir, no tenés ninguna chance de desarrollarte. La última voz en relación con este tema, porque después de una importante entrevista estaremos charlando de otros, escuchando otros temas, pero la última voz es la de Axel Kicillof, hablando ayer en el programa del Gato Silvestre, también de la reforma laboral. Todo este paquete de leyes, todo el paquete. La verdad que pura naftalina, como huele esto. Sí. Vinieron a modernizar, que había que adecuar a las nuevas tecnologías, y la verdad que la reforma de los 90, más o menos igual. Sí, sí. Se probó en los 90, no anduvo. Yo esperaba ver algo, por lo menos, de originalidad, de novedad. La verdad que es un fantoche de la época del consenso de Washington, por supuesto. ¿Van a presentar, por ejemplo, desde el peronismo, ustedes una contraproyecto? Hay varias propuestas, sí, hay varias propuestas. También las organizaciones, la CGT, la CTA, todos están pensando. Bien, ahí estaba entonces el gobernador de la provincia de Buenos Aires. En un ratito, si tenemos tiempo, obviamente, hablamos lo escuchamos por otro tema, que es el de el endeudamiento. Pero allí está. Es cierto que hay varias propuestas del peronismo que todavía, de cualquier modo, no han cuajado en proyectos de ley frondosos y que estén consensuados, ¿no? Gracias, Marquitos. Caballero de Día, en AM 530.